nerviosos para poder hacer una integración adecuada de la información. ¿Listo? Entonces, iniciemos con un caso clínico. Entonces, un estudiante de 23 años, quien iba conduciendo su casa procedente de una finca y se estrelló con el auto frontalmente contra un árbol, en la exploración, en el servicio de urgencia del hospital local se aprecia una luxofractura de la séptima vértebra torácica por lesión de la médula espinal. Entonces recuerden que la vértebra es la parte ósea que me va a recubrir a la médula espinal. ¿Listo? Entonces, al tener la luxofractura de la vértebra, la médula espinal casi siempre va a sufrir una alteración. Entonces, ahí vamos a ver cuál alteración sería y qué ven según ustedes. Al examen físico, presenta una banda de hiperalgesia que tiene aumentada sensibilidad al dolor, y esa banda de hiperalgesia está a nivel de la pared abdominal, es decir, de la parte principalmente donde sale la vértebra torácica. El miembro inferior derecho presenta analgesia, es decir, no siente dolor en el miembro inferior derecho. Y en el miembro inferior izquierdo presenta una parálisis. ¿Cuál de estas cuatro creen ustedes que puede tener el paciente? ¿Y por qué? ¿Cuál de estas cuatro creen que puede tener el paciente? ¿Ah? Una bisección derecha de 300, ¿sí? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Y por qué? Bueno, yo como cultura general siempre digo que el derecho contra la izquierda y el la derecha. La cultura general está mal. Es al revés. ¿Ah? En la médula espinal es al revés. ¿Por qué la médula espinal es al revés? ¿Ah? O sea, leí que la médula espinal se mantenía en el mismo lugar y cuando era en la parte ya, pues, del cerebro. Encefálica. Exacto, ahí sí es al revés. Al lado lateral. Entonces, ¿cuál sería de las cuatro? La C. La C. Bueno, primero, ¿por qué no sería la A? Porque en un lugar presenta hiperalgesia y en el otro no física. No. ¿Qué pasaría si pasara la A? ¿De lógica? Exacto. Hubiese parálisis de los dos miembros inferiores. ¿Listo? Entonces este paciente sería parapléjico, ¿no? Cuando hay una sección completa de la médula. Entonces la A la descartamos. ¿Por qué no sería la C? ¿Por qué? ¿Por qué no sería la C? ¿Qué? Bueno, ahí lo sacaron por lógica. Si se afecta la parte torácica, no tiene nada que ver la parte cervical. Claro. Pero si vamos a la neuroanatomía, si yo tengo una afectación a nivel cervical, ¿qué va a pasar con mis extremidades? Todas van a estar afectadas. Es decir, tú vas a tener una parálisis de todas las extremidades. ¿Listo? Entonces, tampoco es la C. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Es una hemisección izquierda. ¿Por qué una hemisección izquierda? Entonces, se lo explico en esta imagen. Esta hemisección es muy raro que se dé. ¿Por qué? Porque al estar la afectación de la médula, cuando yo tengo una fractura a nivel vertebral, casi siempre la afectación de la médula va a ser completa. En muy pocos casos se va a hacer solamente de un solo lado, pero este es el ejemplo que les ponen en el SNED. Entonces, aquí está la lesión, que fue una lesión, ¿de qué lado? Izquierdo. Entonces, en esta lesión izquierda, la afectación motora de esta hemisección va a ser del mismo lado, es decir, bilateral, izquierdo. Pero la afectación sensitiva va a ser contralateral. ¿Por qué una es ipsilateral y la otra es contralateral? Porque en las fibras motoras no se decusan las fibras, es decir, las fibras no pasan a línea media, sino que las fibras cuando ya van descendiendo, ya ellas hayan hecho su decusación, que fue lo que me dijo el compañero. ¿Qué significa eso? Cuando la fibra motora viene de la parte de la corteza cerebral, ella se decusa a nivel del cuello y después pasa por la médula, pero cuando ya viene por la médula va siempre al lado ipsilateral. Entonces, la afectación fue izquierda y la afectación motora va a ser izquierda. A diferencia de la parte sensitiva.
sensitiva. La parte sensitiva es la parte que asciende la información. Entonces, al ser la parte que asciende la información, esta información sí se decusa. O sea que la información que se va del miembro inferior derecho se va a decusar a la médula ¿qué? Izquierda, al lado izquierdo de la médula. Entonces, al decusarse al lado izquierdo de la médula, va a ser la afectación de este lado. ¿Listo? Bueno, ahorita vemos los conceptos de decusación y eso. Acá se lo muestra en una imagen. Entonces, esta sería la afectación que tendría el paciente. Tiene una afectación de la médula izquierda y va a tener una afectación motora izquierda y sensitiva contralateral, es decir, sensitiva derecha. Entonces, en eso vamos a hacer la anatomía y eso es lo que ustedes van a entender cuando veamos o terminemos el curso completamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces tenemos dos grandes grupos en lo que dividimos el sistema nervioso, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, como les dije, va a ser todo lo que se ubica a nivel de ¿qué? A nivel de toda la línea media. Entonces ya ahorita vamos a hablar de cada una de las estructuras. Y el sistema nervioso periférico es lo que me lleva la información hacia las regiones distales, es decir, lo que se aleja del sistema nervioso central. Pero si ustedes han leído algo sobre el sistema nervioso, aquí faltaría un sistema. ¿Cuál sería? Parasimpático y simpático, que eso se llama como sistema nervioso autónomo. ¿Por qué en la clasificación o en la división del sistema nervioso no aparece el sistema nervioso autónomo? Hace parte del sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso autónomo está incluido en el sistema nervioso central. Pero lo que dice la compañera, pero él va a utilizar el sistema nervioso periférico para poder llevar la información. Entonces le coloco un ejemplo. ¿Dónde están los ganglios parasimpáticos de cualquier parte craneal? ¿Dónde estaría? ¿En el periférico o en el central? Está en el central, exacto. Pero ¿qué va a utilizar ese sistema parasimpático para poder llevar la información? Va a utilizar los pares craneales para poder llevar la información hacia las diferentes estructuras. Entonces el sistema nervioso autónomo va a pertenecer al sistema nervioso central, pero va a utilizar ambos sistemas. Utiliza tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Pero si yo solo pregunto, ¿dónde pertenece? Pertenece al central. Es tanto que pertenece al central que la regulación superior la hace el hipotálamo, y el hipotálamo está ¿dónde? En el sistema nervioso central. ¿Sí? Igual que ahorita hablamos un poco sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, el sistema nervioso central tenemos dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos, entonces, el sistema nervioso lo dividimos en dos grupos, central y periférico. Y ahora el central lo dividimos en dos grandes grupos, las estructuras que están a nivel del encéfalo y las estructuras que pertenecen a la médula espinal. Entonces, las estructuras que están a nivel del encéfalo son todas las estructuras que están dentro de la bóveda craneal, tanto lo que está a nivel anterior como lo que está en el cerebro medio y lo que está en fosa posterior. Entonces, toda esa estructura la vamos a ver con el paso de las clases. Entonces, a nivel del anterior, que es lo mismo que cerebro anterior o prosencéfalo, aquí vamos a encontrar lo que es cerebro y diencéfalo. En el diencéfalo vamos a encontrar lo que es tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Eso es la parte del cerebro anterior. En cerebro medio, una única estructura que es mesencéfalo. Y en cerebro posterior o fosa posterior intracraneal vamos a encontrar el rompencéfalo, que el rompencéfalo va a estar formado por médula oblongada, puente y cerebelo. Entonces, acá siempre, para que lo vayan viendo, para que lo vayan entendiendo, hay una conclusión de que si las estructuras que pertenecen al cerebro posterior, si todas pertenecen al tallo cerebral, no. Las estructuras que pertenecen al tallo cerebral son mesencéfalo, médula oblongada y puente. Cerebelo está en la fosa posterior, pero no pertenece al tallo cerebral. ¿Listo? Porque vamos a ver más adelante unas funciones específicas entre lo que es tallo cerebral y lo que es cerebelo. Eso lo vamos a ver en las diferentes clases. Y la médula espinal, entonces esta médula espinal la vamos a dividir en segmentos. Estos segmentos de la médula espinal
vamos a dividirlo según qué. ¿Qué le da el nombre a estos segmentos? Las vértebras que protegen estos segmentos. Entonces, dentro de las vértebras, o el grupo de vértebras, vamos a encontrar un grupo cervical, uno torácico, un grupo lumbar, un grupo sacro y uno coxígeo. Entonces, de esos segmentos van a salir los nervios espinales. Pero esos nervios espinales no van a ser iguales en números al número de vértebras. Entonces, les coloco un ejemplo. Si ustedes leen el libro, el SNEL, les habla muchas veces de C8. Si uno no tiene la base de neuroanatomía, uno dice, este que escribió el libro está como medio loco. Pues no está loco. Lo que pasa es que cuando hablan de C8, le están hablando es del nervio espinal. Entonces, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? 7 vértebras cervicales. Pero en nervios espinales tenemos 8. Entonces, ahí cambia entre el número de nervios espinales y el número de vértebras. ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? 12. ¿Cuántos nervios espinales tenemos? 12. Esos son idénticos. ¿Cuántos segmentos lumbares tenemos? 5. Vértebras lumbares, que digo. ¿Cuántos nervios lumbares? También 5. Del segmento sacro, ¿cuántas vértebras sacras serían? 5. Y los nervios espinales también son 5. Pero en el segmento coxígeo sí varía. ¿Cuántas vértebras son del segmento coxígeo? 5. De 3 a 5. Pero ¿cuántos nervios coxígeos tenemos? 1 solo. Para hacer un total de 31 pares. Entonces recuerden de que tanto los nervios espinales como los nervios craneales siempre van a ser en pares. ¿Por qué son en pares? Por izquierda y derecha. Perdón. Entonces, siempre son pares, por lo menos pares craneales, porque yo tengo un mostamiento derecho, un mostamiento izquierdo, yo tengo un facial derecho, un facial izquierdo, un prosofaringo derecho, un prosofaringo izquierdo. Por eso le llaman pares craneales. Y de los nervios espinales igual vienen en pares. Entonces, 31 pares. Por lo menos tengo 5 nervios espinales lumbares derechos y 5 nervios espinales lumbares izquierdos. Entonces, formando los 31 pares. Así como se los explicamos acá en esta zona de la parte de la médula espinal, que se forman los 31 nervios espinales que pertenecen al sistema nervioso periférico, también vamos a encontrar de que tenemos un sistema nervioso periférico principalmente a nivel intracraneal, o que sus núcleos están a nivel intracraneal, que ellos son los nervios o los pares craneales. Estos nervios pares craneales, ¿cuántos son? Son 12 pares. Y esos 12 pares, ¿por qué son pares craneales? ¿Por qué se llaman así? No, pero no porque se llaman pares, sino porque se llaman craneales. No, pares ya no hablamos de porque salen del cráneo. ¿Cómo así que tu ubicación en el cráneo? Porque salen. Porque su origen real es intracraneal, exactamente. ¿Por qué no es que su distribución sea a nivel de la cabeza? Porque recuerden que los pares craneales no solamente van hacia la cabeza, ¿hacia cuáles otras estructuras van los pares craneales? ¿Pero hasta dónde llega? Depende. No, ¿cómo quedaría? ¿Ah? Hasta la cavidad abdominal. ¿Por qué llegas a la cavidad abdominal? Lo volvemos intraabdominal, pero ¿por qué? O sea, ¿quién lo hace y por qué lo hace? Exactamente, porque el décimo par craneal me va a hacer la parte parasimpática de las estructuras intratorácicas y de las estructuras intraabdominales. Solamente la parte parasimpática, porque la parte simpática ya vamos a ver de que sale de la parte de la médula espinal. Entonces, ese vago me va a llevar una inervación parasimpática tanto de las estructuras intratorácicas y de las estructuras intraabdominales. De las estructuras intrapélvicas
No. ¿Por qué? Porque se va a formar un plexo sacro, que ese plexo sacro es la que me va a hacer la parte parasimpática de las estructuras intrapélvicas. Entonces, eso lo vamos a averiguar un poco más adelante. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Claro? Entonces, acá vemos la representación de lo que son las estructuras del sistema nervioso central y las estructuras del sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico, todo lo que sale hacia distal, entonces tenemos unas estructuras que pertenecen a los nervios craneales y unas estructuras que pertenecen a los nervios espinales. 31 nervios espinales, 12 nervios craneales, los dos en números pares. Y el sistema nervioso central, sí, entonces acá vamos a ver cómo se separa y cómo se diferencia. Entonces, acá primero tenemos que tener claro la diferencia que se va a producir entre la médula espinal y la médula oblongada. ¿Cuál es el reparado anatómico que me separa la médula para que se llame oblongada y acá la parte de caudal se llame espinal? ¿Qué quedaría acá? El foramen magno, exactamente. Entonces, del foramen magno hacia la región cefálica va a estar lo que es médula oblongada o bulbo raquídeo, que es sinónimo. Y del foramen magno hacia la región caudal vamos a encontrar lo que es médula espinal. ¿Listo? Una médula espinal que va a terminar a nivel de qué segmento. En adultos. ¿Dónde termina la médula espinal? L5. En L1, ¿en cuál borde? No, ya dijeron el L que es L1. Pero en la parte de arriba de L1 o en la parte de abajo de L1. O sea, borde superior o borde inferior de L1. Borde inferior de L1 en los adultos y inferior. Y borde superior de L3 en los niños. ¿Listo? Entonces, igual esta información no la sacan por deducción, ni si ustedes. Esta información tienen que haberla leído exactamente para que la sepan. No la sé. Sí. No, por eso les digo, eso no es. Entonces, de ese borde superior de L1, vamos a encontrar principalmente la parte de la médula espinal. Y después de eso sigue algo que se llama un ¿qué? Un cono medular, o si no, un cono autónomo en la médula. ¿Consigue qué? La vértebra, el hueso. Estamos hablando de la médula. Entonces, posteriormente sigue un cono medular y después sale una estructura que se llama cola de caballo, que recuerden que de la parte lumbar y de la parte sacra salen todas las estructuras que van hacia ¿dónde? Hacia miembros inferiores. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven acá en la parte cervical y aquí en la región lumbar hay un ensanchamiento. ¿Por qué acá se engruesa la médula? Acá y acá. Fíjense que acá no se engruesa en ninguna parte, pero acá sí se engruesa y acá también se engruesa. Sí, pero ¿por qué? Porque ahí salen los plexos. Entonces, el plexo lumbrosacro me va a llevar la información ¿hacia dónde? Hacia los miembros inferiores. Y el plexo cervical, que posteriormente me forma el plexo braquial, me lo va a llevar hacia los miembros superiores. Igual eso lo vemos más adelante. Entonces, por eso es que se tienen los dos ensanchamientos a nivel de la médula. Ahora, seguimos ascendiendo, ya vimos la parte de la médula y posteriormente viene el reparado anatómico que es el foramen magno y del foramen magno hacia la parte superior, entonces estamos encontrando todas las estructuras intracraneales. Es decir, hasta acá llega ¿qué? La médula, la columna vertebral. Y de acá, después del foramen magno, ya empieza todo lo que es la bóveda craneal y todas las estructuras intracraneales. Entonces, tenemos que la primera estructura es una médula oblongada o un bulbo raquídeo, que esto lo vamos a ver más adelante. Posteriormente, hacia la región encefálica o lo que se acerca a la corteza, vamos a encontrar un puente de Barolio o puente o protuberancia. Cualquiera de las tres que ustedes lean es lo mismo.
Entonces, puente de Baroglio, si dice solamente puente o si dice protuberancia, es lo mismo, son sinónimos. Y posterior, vamos a encontrar el mesencéfalo. Entonces, este mesencéfalo ya no va a pertenecer a lo que es el trompencéfalo, sino que él pertenece como tal al mesencéfalo, que es cerebro medio. ¿Listo? Y en la parte superior del mesencéfalo vamos a encontrar entonces lo que es cerebro, y aquí también vamos a encontrar el diencéfalo, que es lo que es tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Tenemos que tener esta referenciación del mesencéfalo acá para poder hacer la orientación anatómica, que ya se nos voy a explicar. Pero falta una de las estructuras por mencionar, que es el cerebelo. Este cerebelo no pertenece al tallo encefálico, lo que yo les explicaba. Está muy relacionado por lo menos con el puente y con el bulbo raquídeo, pero no pertenece al tallo encefálico, sino que el cerebelo pertenece a la fosa posterior o a las estructuras del rompencéfalo, incluido con el puente de Baroglio, incluido con el bulbo raquídeo. ¿Listo? O sea, estas tres estructuras me forman rompencéfalo. Mesencéfalo, puente de Baroglio y bulbo raquídeo me forman tallo cerebral. Es totalmente diferente porque siempre vemos ahí como vemos, no, sino que siempre cometemos esa equivocación en la parte como tal de definir cada una de las estructuras. ¿Por qué es importante hacer esa diferenciación? Porque las funciones que me cumple el cerebelo son totalmente diferentes a las que me cumple el tallo encefálico. ¿Listo? En el tallo encefálico vamos a encontrar los núcleos de los padres craneales. En cambio, en el cerebelo lo que me vamos a hacer principalmente lo que es la parte de la coordinación motora. Entonces, esas estructuras están muy relacionadas, pero no pertenecen al mismo grupo de estructuras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Entonces, acá tenemos que tener presente la estructura del mesencéfalo, porque del mesencéfalo hacia la región caudal, la clasificación o la orientación anatómica va a ser como se le enseña en anatomía, o sea, como se le enseña en su propia carrera. Pero del mesencéfalo hacia la región de la corteza vamos a tener otro tipo de clasificación o de orientación anatómica, ya lo vamos a ver. Entonces, primero vamos a tener que podemos tener una orientación anatómica sobre medial y sobre lateral. ¿Qué corte tenemos que hacer para poder dividir el cuerpo en medial y lateral? Un corte sagital. ¿Listo? Entonces, de ese corte sagital, lo que se acerca a la línea media sería lo que está hacia media. Lo que se aleja de la línea media será lo que está hacia lateral. Eso es súper sencillo. Pero ahora vamos a hacer un corte que sería un corte coronal. Que en ese corte coronal vamos a tener una parte anterior y una parte posterior. Entonces, ahí tenemos que tener claro la parte del mesencéfalo. Esto es bulbo raquídeo, esto es puente, esto es cerebelo y esta parte de acá es mesencéfalo. Entonces, cuando hablamos de las estructuras que están por encima del mesencéfalo, es decir, desde esta zona hacia la región superior, vamos a hablar de que lo que está hacia anterior se llama rostral. Es decir, el lóbulo frontal está hacia ¿dónde? Hacia rostral. Si usted me dice que el lóbulo frontal está hacia ventral, está malo. ¿Por qué está malo? Porque el lóbulo frontal está por encima del mesencéfalo. Entonces, cuando está por encima del mesencéfalo, ya anterior no va a ser ventral y posterior no va a ser dorsal, sino que lo que está hacia anterior va a ser rostral y lo que está hacia posterior o hacia la región del lóbulo occipital va a ser caudal. ¿Listo? Igualmente, como se hace la diferenciación de rostral y caudal, también vamos a tener una parte dorsal y una región ventral.
Entonces, lo ventral es lo que se acerca al mesencéfalo y lo dorsal es lo que se acerca a la corteza cerebral del lóbulo parietal. ¿Listo? Entonces, todas estas estructuras que están acá serían o están ubicadas hacia la región dorsal, siempre y cuando estemos hablando de estructuras que estén por encima del mesencéfalo. Pero ya cuando hablamos de estructuras que están por debajo del mesencéfalo, vamos a tener que este mismo dorsal que estaba hacia la corteza va a ser lo que pertenece a la zona posterior, o sea, ya lo que ustedes ven normalmente en anatomía. Por debajo del mesencéfalo, dorsal va a ser hacia posterior y ventral va a ser hacia anterior. ¿Listo? Pero también podemos tener la clasificación hacia caudal y hacia rostral por debajo del mesencéfalo. Entonces, lo que está hacia caudal es lo que se acerca o lo que está más distante de ¿qué? De la médula espinal. Les coloco un ejemplo. El segmento lumbar, si lo comparamos con el segmento cervical, ¿está hacia rostral o hacia caudal? Hacia caudal. ¿Por qué? Porque ese es el segmento que se está alejando más haciendo la comparación de los dos. Pero si hablamos por lo menos del segmento cervical, al compararlo con el segmento torácico, entonces el segmento cervical estaría hacia ¿qué? Hacia rostral. Igualmente, si hablamos del puente en comparación con la médula oblongada, el puente estaría hacia rostral o hacia caudal. Hacia rostral, exactamente. Entonces eso no tiene ninguna complicación. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces, tienen que tener presente mesencéfalo, todas las estructuras intracraneales de mesencéfalo hacia la región caudal va a ser la clasificación normal de la organización de la anatomía en general, y del mesencéfalo hacia la región intracraneal va a cambiar la orientación, siendo anterior rostral, siendo posterior caudal, siendo superior dorsal y acercándose al mesencéfalo ventral. Pero tienen que ser de las estructuras del mesencéfalo hacia la región superior. ¿Listo? Y acá están los cortes. ¿Este qué corte es? Transversal. Este es un corte coronal y este es un corte sagital. Entonces, este corte coronal me da una parte anterior y una parte posterior. Esa parte anterior y posterior va a tener diferente nombre dependiendo de qué, dependiendo si las estructuras están por encima del mesencéfalo o si las estructuras están por debajo del mesencéfalo. Si están por debajo del mesencéfalo, la orientación anatómica normal de anatomía. Si están por encima del mesencéfalo, rostral es hacia anterior y caudal es hacia posterior. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ahora vamos a hablar de unos términos comunes, que estos términos los vamos a hablar en todas las clases, en la gran mayoría de clases, vamos a ver estos términos específicamente. Entonces, el primer término es ipsilateral. Ipsilateral es cuando la afectación o la lesión es del mismo lado de la afectación que estamos presentando. Como lo vemos acá en esta zona, la lesión es izquierda y la afectación motora es izquierda. Ahí hablamos de que eso es una lesión ipsilateral. ¿A qué se debe ese ipsilateral? A que las fibras no se decusan. Igual ya vemos que es que se decusen. Ahora, contralateral. Contralateral es cuando la lesión es del lado opuesto a la afectación que tenemos. Ahí lo vemos en la parte sensitiva. Entonces, acá la afectación es derecha y la lesión es izquierda. Entonces, esta es una afectación contralateral porque es del lado opuesto. Ahora, ¿qué es un núcleo? ¿Es qué? Centro no es centro. Acúmulo de neuronas que cumplen una misma función. Es un acúmulo de células nerviosas que cumplen una misma función, es decir, un grupo de neuronas. Entonces, cuando hablamos de núcleo, acá en neuroanatomía, muy rara vez vamos a hablar del núcleo de la célula, que el núcleo de la célula es el centro que decía la compañera. Entonces, eso se lo dejan para histología, que allá es donde será un núcleo.
Acá en neuroanatomía, el núcleo es el grupo de neuronas que cumplen una misma función. Un ejemplo de un núcleo, el núcleo parasimpático de tal par craneal, el núcleo motor de tal par craneal. Eso es un ejemplo de un núcleo. Entonces, ese núcleo va a cumplir siempre la misma función. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un núcleo motor, un núcleo sensitivo, un núcleo parasimpático para un mismo par craneal. Porque un par craneal tiene varias funciones. Por lo menos, porque un par craneal puede ser una función motora y sensitiva al mismo tiempo. Por las fibras, o sea, tiene dentro del núcleo las diferentes fibras que tienen, o sea, Dentro del núcleo no. Dentro del par craneal. Van a tener diferentes núcleos que se van a unir con la fibra que dice esto. Entonces, yo tengo un núcleo, por lo menos, un núcleo sensitivo del trigémino. Ese núcleo sensitivo del trigémino van a salir unas fibras. Y voy a tener un núcleo motor del trigémino. Y también van a tener unas fibras. Esas fibras se unen y me van a formar ¿qué nervio? El trigémino. Hablando de un ejemplo hacia grandes rasgos. Vamos a ver igualmente que por lo menos hay algunos pares craneales que tienen 3 núcleos sensitivos y un núcleo motor. Entonces, pero cuando hablamos del núcleo, él me hace una sola función. O sea, un núcleo, así su profesor, cualquiera que le diga lo contrario, no es así. Vayan a leer y él se lo explica. Entonces, el núcleo solamente le va a dar una función al par craneal. O es decir, el núcleo o es sensitivo, o el núcleo es motor, o el núcleo es parasimpático. Pero yo no puedo decirte que el núcleo de Eden-Westphal me está dando la afectación motora. El núcleo de Eden-Westphal es parasimpático, o sea que me va a dar función ¿qué? Parasimpática, que en algún momento se une con otras fibras que vienen de otro núcleo, sí se unen. Pero el que me está dando la función parasimpática solamente hace función parasimpática. ¿Listo? Igual eso lo vamos a ver cuando veamos los diferentes núcleos. Pero sí, un nervio por lo menos puede ser mixto y puede cumplir varias funciones. Pero cumple varias funciones porque se unen varios núcleos para formar fibras para el mismo nervio o para el mismo par craneal. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la decusación? que la fibra que las fibras pasan al lado contrario, las fibras nerviosas. No es en X. ¿Por qué? ¿Por qué no es en X? Porque la decusación, la definición, yo sé que la UNAL dice de que es incluso en X, pero no es en X porque la definición de decusación es que pase la línea media. Entonces, una fibra puede pasar la línea media 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Eso por ejemplo lo vemos en cerebelo. Yo puedo tener una fibra del cerebelo a la médula que me pasa la línea media. Y después la médula vuelve y pasa la línea media. O sea, hace una doble decusación. Y la afectación va a ser ipsilateral. Pero, ¿cómo yo defino la decusación? Cuando la fibra me pasa la línea media. ¿Listo? Independientemente de la lesión, independientemente de la zona de vena, lo importante es que la fibra me pase la línea media. ¿Listo? Cuando me pasa la línea media, la fibra se decusó. Entonces, eso lo vamos a ver en los diferentes tractos y en las diferentes vías. Ahora, ¿qué es un tracto? O sea, son varias fibras Un grupo de nerviosas fibras nerviosas que hacen una misma función. con la misma función. Entonces, en el tracto solamente vamos a tener fibras nerviosas que me cumplan ¿la qué? La misma función. ¿Y esas fibras nerviosas de dónde salen? Pero recuerden de que fascículo y tracto es lo mismo. Del núcleo. ¿Qué sale del núcleo? ¿Y cómo se forman las fibras? O sea, ¿qué tengo yo que tener para poder formar fibras? Células nerviosas. O sea que para poder formar la fibra, tengo el núcleo. Para poder formar la fibra tengo que tener un grupo de neuronas. Ese grupo de neuronas me forma la fibra y ese grupo de fibras me forma el
grano. ¿Listo? Pero si de este núcleo motor me están saliendo fibras de qué tipo? Motoras, exactamente. Pero esas fibras motoras en algún momento se pueden unir con qué? Con fibras sensitivas, pero las fibras sensitivas van a ser de qué? De otro tracto. Porque recuerden que el tracto, todas las fibras tienen la misma función. Entonces yo puedo tener por lo menos, un ejemplo, en la parte piramidal o las fibras piramidales. Ellas me cumplen función motora. Que las fibras piramidales después vayan a tener una integración de la información con unas fibras sensitivas, sí la van a tener. Pero las fibras de la pirámide solamente cumplen función motora. Entonces, para que se aprendan bien la definición de tracto o fascículo, tienen que tener la misma función. ¿Listo? Ahora, proximal y distal. ¿Qué es proximal y qué es distal? Proximal es el de la línea media. ¿Qué? Es un punto de referencia que está lejos o cerca del sistema nervioso central o un punto de referencia. Un punto de referencia, o sea, una sección Cerca de la línea media. Ahí el compañero comete un error. Recuerden que el sistema nervioso central no solamente está intracraneal, también está en la médula. Entonces, lo que está proximal es lo que se acerca al sistema nervioso central, que es lo que se acerca a la línea media. Porque todo, el sistema nervioso central, todo va a estar a nivel de la línea media. Y lo distal es lo que se aleja de esa línea media. Esa característica distal puede ser que se aleje de la línea media o que se aleje del sistema nervioso central. ¿Sí? Por lo menos las extremidades. Es casi como medial y lateral. Porque si estamos hablando de. No. Ahora, ¿qué significa medial y lateral? Medial que se acerca al plano medio. Sí. Y lateral que está dejado. Es que medio y medial no es lo mismo. ¿Qué? Medio y medial no es lo mismo. No, No, eso tengo entendido. ¿Cómo así que medio y medio? Ahora porque ella sí va a ver ¿Qué? yo solo las olas me veo como fibras de La fibra por medio tracto. Sobre la línea media vamos a encontrar el sistema nervioso. Eso va a estar también medial, pero lo que está lateral puede ser por lo menos lo que está paramedial está lateral, sin estar distal. Lo que está paramedial, o sea, en una línea, sí que eso lo van a leer claro, por lo menos en la parte axilar, cuando ustedes ven anatomía. En la parte axilar tienen una línea media, una línea parasagital, una línea anterior, una línea posterior. No todas las estructuras que están, por lo menos hablando de eso, no todas van a estar hacia distal. Porque ¿qué es lo que está hacia distal? La mano. ¿Qué está hacia distal? El pie. Lo que se me aleja como tal de la línea media. Pero cuando hablamos de lateral y medial, porque cuando hablamos de distal, el punto de referencia tiene que ser el la línea medial termina en el sacro. sí, claro, no, la línea media es todo. O sea, todo el medio del cuerpo. Pero entonces no podemos decir entonces con los pies son distales, ¿no? No, porque vamos a ver. Esta es la línea media. Recuerden que hasta acá tendríamos nosotros sistema nervioso central. Sí. Entonces es lo que se me aleja del sistema nervioso central. No, pues ya, es lo que se me alejaría del sistema nervioso central. No, pero que no voy a hablar de la línea media, es todo. Lo que sí, que es lo que decía la compañera. ¿Sí? Listo, entonces eso sobre esa definición. Ahora, cuando hablamos del sistema nervioso central, vamos a ver que en el sistema nervioso central él va a estar protegido por medio de unas capas que son muy finas, que esas capas se llaman ¿cómo? Meninges. Esas meninges
van a estar rodeando tanto la parte encefálica como la parte de la médula espinal. Entonces siempre también tenemos otro lapsus de conocimiento casi siempre, que pensamos de que la meninge solamente nos protege la parte intracraneal. No, también nos protege la médula espinal. Estas tienen la misma conformación tanto a nivel de la médula como a nivel de la región intracraneal. Entonces ellas van a formar... Profe, cuando se habla de ese, es lo mismo que cefalorraquídeo. Es lo mismo que el líquido cefalorraquídeo. LCR. Sí. O sea, el líquido es el mismo. Solo Con diferente nombre. Entonces, estas meninges me van a formar o van a estar formadas por tres capas principales. Estas tres capas principales, entonces vamos a tener una capa que está unida al sistema nervioso central que se llama la vía madre, una capa media que se llama la Aracnoides. y una capa externa que está unida a lo que es la que está unida a lo que es la parte del hueso, que va a ser la dura madre. Entonces, de estas tres capas tenemos un espacio que se forma entre la vía madre y la aracnoides, que ese espacio se llama el espacio subaracnoideo. En ese espacio subaracnoideo tiene una importancia anatómica, que es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo me va a servir tanto de sostén como también me va a servir de alguna función, de alguna parte de protección ¿de qué? Del sistema nervioso central. Ese líquido cefalorraquídeo se va a formar por unas células específicas que se llaman, bueno, un grupo de células gliales que se llaman los ependimocitos o células ependimarias. Y de esas células ependimarias vamos a tener varios subgrupos, que lo vamos a ver en la próxima clase. Que de esos subgrupos van a haber unas células que me producen líquido cefalorraquídeo, otras células que me transportan líquido cefalorraquídeo y otras células que me absorben líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué es importante que se tengan todos los grupos de células? Es importante porque así como se produce el líquido, se debe absorber. ¿Por qué se debe absorber? Porque en un minuto se produce 0.5 centímetros de líquido cefalorraquídeo. Es decir, que en una hora, ¿cuánto se produce? 30 centímetros cúbicos. 30 centímetros cúbicos y en 24 horas 720 centímetros cúbicos. Entonces, de esos 720 centímetros cúbicos, no todos van a estar en el sistema ventricular y en la parte del espacio subaracnoideo. Es decir, que se tiene que recambiar el líquido varias veces en el día. ¿Por qué? Porque en todo el sistema, incluido el sistema ventricular, solamente vamos a tener de 90 a 150 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. O sea que ¿cuántas veces se tiene que recambiar en un día? ¿Para qué es? Casi 4. De 4 a 5 veces, exactamente. O sea, sería como la función de la sangre, como oxigenación. No. El líquido cefalorraquídeo está a nivel del espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo se va a producir por unas células específicas, que son las células ependimarias, principalmente por las células del plexo coroideo. Ese líquido cefalorraquídeo, así como se produce, también se absorbe. Entonces, en un día tú estás produciendo 720 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo, pero en tu sistema completo solamente hay 150 máximo, de 90 a 150. Entonces, ¿cuántas veces tienes que recambiarlo? Más de 4 veces. Entre 4 y ¿qué? Y 5 veces tienes que recambiarlo. ¿Por qué? Porque si no se recambia el líquido cefalorraquídeo, él hace un efecto de compresión y no permite que tanto la parte encefálica como la parte medular se pueda tener el tamaño normal. Entonces lo empieza a comprimir. ¿Cuál es aquí en esta imagen? Hidrocefalia. ¿Ah? Esa es la hidrocefalia. No exactamente. ¿Por qué se cambia tantas veces? Porque él me va a hacer una parte de sostén. Y un ejemplo, se produce líquido cefalorraquídeo a nivel ventricular. Al producirse, él tiene los nutrientes necesarios para el sistema nervioso central. Al tener los nutrientes necesarios,
hace ahí sí, como dice la compañera, como la sangre. Entonces, él da esos nutrientes al sistema, a la parte del sistema nervioso central, y se recambia para que vuelva a tener los mismos tipos de nutrientes. ¿Por qué no se lo utiliza? ¿Qué? ¿Por qué se va a reutilizar? Pues, no lo sé. O sea, pero ¿cómo se reutilizaría? Si lo estás, o sea, estás produciendo un líquido cefalorraquídeo con unas características necesarias para que tu sistema nervioso funcione, ¿verdad? Ese líquido cefalorraquídeo, al paso de los minutos y al paso de las horas, ya pierde esas características necesarias, o sea, ya no va a tener nutrientes, entonces no se va a poder reutilizar. Tiene que absorberse y producirse nuevamente para que salga con las mismas características. No, seleccionando porque realmente que nombró el psicoloideo, que era que se produce ese líquido cefalorraquídeo. Pero me llamó la atención que en el agujero medio pues también hay como otra cosa parecida, si no supe qué era porque no tenía una específica. Acá también se puede producir porque también hay expreso corroideo. Ajá, También se puede producir acá en esta zona. Y ahí voy a tener explico. Profe, es para confirmar, o sea, al día se producen 700 megas, por minuto 0,5 y solamente podemos almacenar de 90 a 150, por eso constantemente Tenemos que recambiar un poco. las células epiteliales coroideas. Epidemarias. Ellas son las que producen y segregan, ¿cierto? Ellas son las que producen, segregan y transportan. Porque yo tenía entendido que los arqueológicos eran los anatocitos eran los que... No te vayas allá porque entonces se confunde. Solamente yo les he mencionado tanicitos, en ningún momento de la clase se los mencioné, ¿verdad? Bueno, Entonces, ¿por qué? Porque si yo se los hablo ahorita, se lo pregunto en el quiz. La próxima semana no quiz, para que sepan. La próxima semana. Al principio o al final. ¿Ah? Al principio o al final. A las 10 a las 9 se lo sé. A las 9. Entonces, sobre lo que dice el compañero, que por qué la representación acá del mismo color, esa representación del mismo color representa los plexos coroideos. En esos plexos coroideos vamos a tener las células coroideas. Esas células coroideas son las que me van a producir principalmente el líquido. Lo que pasa es que acá queda el cuarto ventrículo, acá queda el acueducto cerebral, y de ese acueducto cerebral viene un tercer ventrículo. Entonces, tanto en el cuarto ventrículo como en el tercer ventrículo se produce líquido cefalorraquídeo, pero principalmente a nivel del ¿qué? Del cuarto ventrículo. En el tercero es más el líquido que se transporta al que se produce. ¿Listo? Entonces ya cuando veamos las células vamos a ver en qué lugar está cada una de las células y esas células que función me cumplen, que es lo que la compañera estaba hablando. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, este líquido cefalorraquídeo se produce a nivel ventricular, la gran mayoría, y al producirse a nivel ventricular pasa tanto alrededor de toda la masa encefálica como también alrededor de la médula espinal. Entonces, si podemos ver acá en la médula espinal hay una flechita que va hacia los dos lados. ¿Por qué creen ustedes que es esta flechita? Pues porque se usa y también se produce. El transporte. Sale y entra, ¿no? No, si hubiese una ruta, solamente fuese bajando o subiendo. ¿De qué? Me imagino la pregunta. ¿Por qué acá alrededor de la médula espinal, que hablando acá de este serie de cuatro subaracnoideo, por qué en esta región de cuatro subaracnoideo hay estas flechas que van hacia los dos lados? Porque su bivajo se llama que tiene un tránsito bidireccional. Esparcirse, regarse, Yo dije salirse. bueno, sí. Entonces, aquí el compañero pues lo dijo Castizo, pero eso tiene una dirección bidireccional. ¿Qué significa esa dirección bidireccional? Que el mismo líquido que desciende es el mismo líquido que va a ascender posteriormente para poder hacer para hacer el transporte y posteriormente la absorción. ¿Sí? Como un ascensor.
Pues tiene sentido porque las líneas en medio tienen ambas flechas. Acá. Sí. ¿Qué tiene sentido? Es B. Sí. Entonces, este líquido cefalorraquídeo, por lo menos cuando yo tengo que tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿de dónde la tomaría? ¿Ya qué creen ustedes? De la médula. ¿Por qué de la médula? ¿Es allí donde se origina? No. Es la región más fácil, ahí se llama la función lumbar, pero aparte de la región más fácil, ¿qué características tendría, por lo menos, qué características tendría el líquido de la médula que el líquido intracraneal? La médula es precoz. O que ya está, como no tiene componentes nutrientes. ¿Qué características tendría el líquido cefalorraquídeo que yo hago una función lumbar a nivel de la médula, a diferencia del líquido cefalorraquídeo que está a nivel de la región intracraneal? La presión. No, Los nutrientes que tiene. no. No hay diferencia. ¿Quién dijo que no había diferencia? No hay diferencia. Si a mí me da. No, pero yo lo estoy haciendo de no, porque yo le estoy llevando con ella analógica. Si yo le estoy diciendo que el mismo líquido que se produce a nivel ventricular está yendo a la médula, ¿qué diferencia de líquido va a haber? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una infección a nivel de las meninges, el líquido que está a nivel intracraneal va a estar infectado al igual que el líquido que está a nivel de la médula. Porque él se está como tal transportando de la misma forma. Al momento de hacer la función, se toma como referencia porque la cámara. Entonces, pero lo demás que dijo la compañera, por lo menos que es mucho más fácil de tomar ese líquido, es muy cierto. Pero cuando yo quiero estudiar el líquido cefalorraquídeo de un paciente, lo hago en la región lumbar porque yo sé que el mismo líquido cefalorraquídeo que está a nivel de la médula va a ser el mismo que está a nivel de la región intracraneal. Entonces yo puedo tomar una muestra mucho más sencilla. ¿Listo? Ahora, justo entre, si no se mal, le doy el regreso. Creo que qué diferencia hay entre una espiral y la otra. Porque la médula no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? Pues yo siempre Pero médula ósea, esto es médula espinal. ¿A dónde está la médula ósea? No me pregunte, ya no sé en qué en los huesos. En los huesos, bien. No, en médula espinal. Eso lo van a ver inmuno, lo de la médula ósea. ¿Pero qué? Entonces, ¿qué pasa cuando el líquido que se produce no se absorbe? ¿Qué pasaría? Que lo digo allá. Ahí sí hay una hidrocefalia, es decir, tenemos más líquido del que aguanta nuestro sistema. ¿Y qué pasa cuando tenemos más líquido? La masa, tanto la parte encefálica como la parte de la médula, va a tener un efecto de presión y esta masa se va a atrofiar. Es decir, ella media presión hacia la región medial principalmente, que a largo plazo, no estoy hablando de un día o 2 días, sino a largo plazo, si esta presión se aumenta, todo lo que es la parte de los lóbulos, toda la parte encefálica se va a atrofiar y disminuir de tamaño. ¿Y se llenaría aquí de qué? De líquido. Entonces, por eso es importante tanto que se produzca como que se absorba. No solamente puede ser hidrocefalia, también en algunos casos, por lo menos tenemos algunas masas, un ejemplo, una masa a nivel de la médula. ¿Qué pasaría con esa masa a nivel de la médula? El líquido no va a haber, o sea, no se va a llevar hacia dónde? Hacia la zona de la médula. ¿Por qué? Porque tiene que descender para posteriormente ascender nuevamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y en esto vemos el transporte específico del líquido cefalorraquídeo. En este transporte específico, entonces vemos de que esto es la parte del proceso coroideo, cuarto ventrículo principalmente.
el líquido empieza a circular por todo el espacio subaracnoideo, va a médula, va alrededor de la parte del cerebelo, va alrededor de la parte del tallo cerebral, va alrededor de la médula, unos desciende, otro asciende y también va alrededor de la parte del encéfalo, siendo el mismo líquido cefalorraquídeo y siendo de las mismas características. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Recuerden que el sistema nervioso autónomo va a pertenecer ¿a dónde? Al sistema nervioso central, y pertenece al sistema nervioso central porque todos sus núcleos están a nivel del sistema nervioso central, sea a nivel de la médula o sea a nivel intracraneal. Entonces, ¿por qué este sistema nervioso central? Bueno, este sería la parte parasimpática. ¿Por qué creen o por qué ustedes diferencian entre esta imagen que es la simpática y esta que es la parasimpática? Miren esta imagen y miren esta. Los Pero ganglios, Bueno, no, miren esa. por los Esa es simpática. Y esta es parasimpática. los ganglios simpáticos. ¿Qué pasa con los simpáticos? Por los cositos. La cadena de ganglios. No. Ah, pues devuelve la otra, por favor. Este es simpático. La cadena de ganglios. Sí, tiene una cadena ganglionar a nivel torácica y a nivel lumbar. ¿Por qué el parasimpático no tiene esa cadena ganglionar? Se podría decir porque el parasimpático sobre todo es para las Parte zonas central. que son como más medianas. Para el, O sea, ¿tú no tienes parasimpático intestinal? Por las fibras. No, por eso. Sí. Cerca o sea, cerca del sistema digestivo. No entiendo la respuesta. Parasimpático. Y este es simpático. Pues ya dieron la respuesta. No está esta cadena aquí ganglionar y no se van a formar los plechos. Ya ustedes la dieron, sí, está bien. Pero ¿por qué? Claro, en medicina todo tiene un porqué. Ya lo hablamos en clase, ya lo hablamos Por al los inicio de la núcleos, clase. o sea, por los núcleos, las fibras no. Porque esta parte parasimpática no tiene estas fibras preganglionares. 5 en el quiz de la otra clase que me digan. Para drenar. ¿Ah? Para drenar. No. Es lo mismo que cuando nos preguntó por qué era más ancho arriba y abajo que en el medio. O sea, Miren. Le estoy mostrando las dos imágenes. Este es el sistema parasimpático, autónomo parasimpático. Y este es el sistema simpático. Ya la compañera dio la respuesta. No están los plexos preganglionares a nivel torácico y lumbar, sino que están solamente a nivel sacro. Aquí no están. ¿Por qué la parte parasimpática no tendría esos plexos? Porque la parte No, porque la pregunta no está respondiendo. o sea, esa Pero está bien, ¿verdad? Ah, no sé. o sea, esa relación con que el parasimpático relaja y el simpático. Por los nervios espinales. Por los nervios espinales. Por los nervios espinales. No, pero nervios espinales. Entonces los segmentos de la médula espinal. Eso se lo digo ahorita. Los tractos. Por los segmentos de la médula espinal. No se lo ganaron. Es súper sencillo. Porque el vago hace la parte parasimpática de los órganos intratorácicos e intraabdominales. Pero no es recondite, no. Entonces, exacto. Entonces, mientras el simpático necesita fibras que salen de la médula torácica y lumbar, el parasimpático no. ¿Por qué? Porque el núcleo parasimpático del vago lo vamos a encontrar a nivel intracraneal y él va a descender ¿hacia dónde? Hacia tórax y hacia abdomen. Ahí estaba la respuesta de la imagen. Ahí está la pasada. Ahí va. No, Ahí claro, yo decía al inicio. Por eso es que para simpático no llega como tres veces, sino que se hace plexo. Sino que se hace plexo. Entonces, como el vago solamente llega hasta la región abdominal,
posteriormente se forma un plexo sacro que ya va hacia dónde, hacia los órganos pélvicos, o sea, hacia las vísceras intrapélvicas. Entonces ya aquí este parasimpático me va a llevar a la parte del recto, me va a llevar a la parte de la erección. Eso lo van a hacer el plexo parasimpático, que va a ser a nivel sacro. Entonces, la duda de diferencia sobre estos dos sistemas, tanto simpático como parasimpático, es en el momento en el que se activan. Ese momento en que se activan depende de qué, depende de un estímulo que yo tenga. Entonces, yo les puedo decir, saquen una hoja, tienen quiz ahorita. ¿Qué pasaría ahí? ¿Entrarían en simpático o en parasimpático? Ahí estarían en simpático de una vez con la lagrimona afuera. ¿Ah? Yo dije simpático. No, sí, es que... Entonces, ahí se hace un estado de alerta. Y Todo se bloquea, como lo dijo el compañero. Entonces, en ese momento que ustedes estén en estado de alerta, se activa el sistema simpático y el parasimpático se bloquea. Nunca van a estar en los dos sistemas, o sea, nunca van a estar el simpático y el parasimpático al mismo tiempo, no. O están en simpático o están en parasimpático. ¿Ah? Porque ellos hacen una inhibición recíproca. Inhibición recíproca. Entonces, ¿qué significa? Esa inhibición recíproca es que si yo estoy, por ejemplo, en parasimpático, yo estoy relajado en mi casa, tranquilo, ahí estoy en parasimpático. Pero yo siento que alguien entró a mi casa y yo vivo solo. De una vez yo entro en simpático. Entonces, porque ya entro en un estado de alerta. Pero ese depende de qué, del estímulo que yo tenga anteriormente. Pero le coloco un ejemplo que se lo puse por lo menos al grupo del martes. Si yo estoy bajo sustancia, bajo una sustancia por lo menos relajante, como marihuana, yo voy a estar en qué tipo de estado, simpático o parasimpático. Parasimpático. Pero a pesar de que yo tengo un nuevo estímulo, yo no voy a salir de parasimpático. ¿Qué pasaría? Yo estoy bajo el efecto de la marihuana, estoy por el parque, me apuñalan. Ah, normal, qué chévere la sangre, No, porque el estímulo parasimpático a la marihuana no lo va a inhibir. Bueno, profe, entonces pongamos de pronto el ejemplo de una borrachera. Ajá. Cuando a mí me ha pasado que me han pegado sustos y me va a la borrachera. Pero es que la borrachera es por el grado de intoxicación. Es totalmente diferente. Ah, ok. Pero es el estado en el que se encuentra. Es en el estado, Uno pero- está tranquilo. Por eso, pero ahí sí pasa de que tú estás parasimpático relajado tomando, tú viste, un ejemplo, me estrellé en el carro y yo entro en simpático. Pero si no estás en un estado de intoxicación, porque si tú estás en un estado de intoxicación, te estrellas en el carro y eso es como si no hubiese pasado nada. Sí. Entonces, el efecto de la marihuana será un efecto de intoxicación. Sí, claro. Ah, Sí, ok, claro. ya. Sí, pero afectaría los Pero entonces, el sistema parasimpático. O sea que tomar, si es en baja cantidad, pero usted todavía está consciente, no se tomaría en cuenta eso. O sea, seguiría en el sistema parasimpático hasta que usted le pase algo. Cuando usted está Sí, tomando, claro. seguiría en el sistema Entra en el parasimpático. sistema parasimpático antes de que pase algo. Ah, pero- Primero tú puedes estar tomando en una zona peligrosa. Hablando un ejemplo, hablemos de Cúcuta. Estás tomando en el centro de Cúcuta, es una zona peligrosa. Tú estás tomando, pero en ningún momento estás en parasimpático. Siempre vas a estar en simpático porque estás alerta en qué momento me van a robar, en qué momento llega lo de la moto y quieto todo. Tú estás a la alerta, esperando que algo pase. Ahí estás en parasimpático a pesar de que tú estás ingiriendo bebidas alcohólicas. Que ahí sí queda total. Porque cuando hace de la marihuana sería por el THC que uno siempre se mantiene en estado parasimpático. Sí. Independientemente, entonces, ¿qué pasa por lo menos con la marihuana? Que les está hablando de los estímulos. Independientemente del estímulo que yo reciba, si estoy bajo de los efectos de una sustancia, por lo menos esa que es más que me deprime, o sea, que me relaja, yo, a pesar de otro estímulo que tenga, voy a seguir sobre el mismo efecto. Le pasa, le coloco otro ejemplo, lo que consumen TUSI, que se empepan, que dicen ustedes que se empepan, ustedes que eso está de moda en ustedes. Entonces, los que consumen TUSI, que los que hablan sobre eso dicen, me explotó. ¿Sí lo han escuchado? Que ahí ustedes que el mundo vive.
Esas tabletas de TUSI, tú estás en un estado normal, pero en algún momento se vuelve un estado activo, totalmente activo. En ese estado totalmente activo, tú nunca vas a estar en estado parasimpático, siempre vas a estar en simpático. En tanto en simpático que tú puedes, como dicen las personas que consumen ese tipo de sustancias, me explotó tanto que me comí toda la nevera. O sea, ya han estado como maníaco. Pues no es maníaco, pero un estado muy activo. Pero con la marihuana pasa lo mismo, ¿no? Da mucha hambre. O sea, algunos tienen mucha hambre. No. En ese estado activo, a pesar de que tú tengas un estímulo que te pueda relajar, tú no vas a entrar en estado parasimpático porque el estado activo es muy elevado. Entonces te sigues manteniendo en tu estado siempre simpático. En estado simpático de que tú puedas hacer cualquier tipo de locura, de estado solamente activo. Entonces, igual eso lo vamos a ver en el sistema nervioso autónomo, pero esos estímulos que yo puedo tener, esos estímulos me van a llevar a que yo tenga o una respuesta simpática o una respuesta parasimpática. Usted puede estar en clase. Si la clase es muy aburrida, usted va a estar en ¿qué? En parasimpático, casi durmiendo y cabeceando, ¿verdad? Así sean las 2 de la tarde, así sean las 10 de la mañana, es lo mismo. Pero si usted, pues, al menos quiere aprender algo, va a estar en un estado simpático, activo, de alerta. ¿Qué dijo el profe? ¿Qué explicaron en la charla? ¿Qué dijeron en tal congreso? Eso pasa en un estado como tal de alerta. Entonces, eso depende de qué, del estímulo. Por eso, por lo menos, hay conferencistas que cuando se mueve el conferencista uno lleva los ojos. Hay otras personas que dan clase o son conferencistas que hablan como si no hubiese nadie en el frente. Entonces, eso nos lleva a que dependa principalmente del estímulo que yo esté recibiendo. ¿Listo? ¿Quién me torna? Y del sistema nervioso entonces periférico, este sistema nervioso periférico ya lo vimos, entonces los pares craneales que son 12 y los nervios espinales que son 31. No, para regresar antes de que siga. Por ejemplo, en la midriasis y la meiosis, hay algo que también se pone por ejemplo, cuando es parasimpático es miosis y cuando es midriasis es simpático. ¿Verdad? Pero porque se cierra si es parasimpático, si está cerrando y cuando es parasimpático, cuando es no, porque eso es por la acomodación. ¿Cuándo tú acomodas más? Por la luz, cuando hay una ausencia de luz, no, cuando hay luz, ¿qué pasa con la bobina? Se hace miosis. Y cuando no hay luz, se hace midriasis. ¿Qué pasa? Que tú cuando estás en alerta, en simpático, tú necesitas acomodar más para ver todo lo que está pasando. Entonces tú tienes que estar activo. Para un ejemplo, tú notas de que te vienen a robar, tú de una vez entras en simpático. Y cuando tú entras en simpático, tu agudeza visual tiene que ser lo mejor posible. Y para que sea lo mejor posible, tiene que tener una acomodación perfecta. Es más, que si tú eres miope, se te mejora si te van a robar. Sí, claro, eso lo hace el cuerpo como un método de defensa. No, mira, ya vienen 2 más, y acá está uno, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo? Pero que me roben. Todo eso le pasa a uno por la cabeza. Claro. Entonces, es por eso principalmente. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar un poco sobre la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Esa unidad estructural y funcional, ¿cómo se llama? Las neuronas. Esas neuronas son las células nerviosas principales y son las células nerviosas que tienen la capacidad de excitarse. Esa es la diferencia entre las neuronas y las neuroglias. Las neuroglias no tienen la capacidad de excitarse, pero las neuroglias son las que me van a dar el sostén para que las neuronas funcionen. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una neurona sin neuroglia, ¿la neurona funcionaría? No, sí se puede ver, pero ¿qué pasaría con la neurona? Cuando recibe estímulos. Pues está bien.
¿Por qué no funcionaría? Porque no recibe los nutrientes y el soporte necesario. No, una cosa es sinapsis y otra cosa es que funcione. La sinapsis es la unión entre dos neuronas. Pero las neuronas no, los axones, entonces, si yo tengo una neurona sin células neurogliales, la neurona puede llegar a perder su función. ¿Por qué puede llegar a perder su función? Porque las neuroglias son las que me dan el sostén para que la neurona funcione. La neuroglia me va a dar la vaina de mielina, la neuroglia me va a dar los nutrientes, la neuroglia me va a hacer el sistema de defensas, la neuroglia me va a producir líquido cefalorraquídeo. Entonces, en esos grupos de las neuroglias, cada grupo me cumple una función específica, pero la función principal, o sea, cuando hablamos así a grandes rasgos, la función de la neuroglia es que la neurona funcione, que la neurona no se infecte, que la neurona no se ataque, que la neurona su axón esté con mielina, que la neurona tenga nutrientes. Entonces, esa es la diferencia entre los dos grupos principales. ¿Qué pasaría con esa neurona? O sea, si no tiene función ni nada. ¿Te explico a la neuroanatomía o para que tú entiendas? O sea, pues, sí. Lo que pasa es que hay un tipo de neuroglia que se llama los astrocitos. De esos astrocitos hay dos grupos principales. Hay un grupo que se llama astrocitos protoplasmáticos. Los astrocitos protoplasmáticos me van a hacer, o sea, me van a digerir esa neurona que ya no está funcionando y me van a aprovechar las partes de la neurona que me puedan servir para un nuevo tipo de célula. Entonces, esto se llama sustancias tróficas. Eso ya lo vieron en biología, me imagino, y ustedes en sustancias tróficas están expertos. Entonces, en las sustancias tróficas, esos astrocitos me absorben lo de la neurona que dejó de funcionar, ellos me lo absorben y me lo regeneran para dárselo a una nueva neurona que sí funciona. Y aparte, ese astrocito protoplasmático ocupa el espacio de la neurona que dejó de funcionar. O sea, hace la masa, pero sin ninguna función de estabilidad. Es decir, se murió esta neurona, dejó de funcionar esta neurona. Ocupo el espacio, pero igual en ese pedacito no me excito. Te coloco un ejemplo: niños que convulsionan a los 2 años, que pueden tener muerte neuronal por convulsión. Ya a ustedes que están adultos no les pasaría eso, pero a los niños que están en regeneración neuronal activa les puede pasar. Entonces, si a ellos les pasa eso, el astrocito lo que hace es ocupar el espacio para que la masa se mantenga, pero la función se pierde. ¿Por qué? Porque el astrocito no puede hacer sinapsis, el astrocito no se puede excitar porque es una neuroglia. ¿Qué pasa si la masa no se mantiene? O sea, si ese lugar no está ocupado. Pierde la función. ¿Cómo así? Si no se ocupa. Sí, o sea, se No, mueve la neurona y el astrocito no llega, o sea, se dice que ya llega para mantener la masa. Sí. ¿Qué pasa si no está ahí? Pero es que tendría que tener una afectación a la funcionalidad de los astrocitos porque esa es su única función. No pasaría nada porque igual la función se está perdiendo. O sea, el único que está haciendo, por lo menos si usted le ven un tate a un abuelito, tiene masa encefálica que no cumple función, que está totalmente negra, que sufrió hipoxia en algún momento de la vida. Entonces, esa función que se iba a cumplir en esa zona se va a perder. Pero, ¿qué pasaría? Un ejemplo, si se pierde la función de todo el lóbulo occipital, entonces ya yo voy a perder la visión. Pero hablando de todo el lóbulo occipital, yo estoy hablando de una neurona que no va a perder ninguna función la persona. Ahora, cuando hablamos de ese... Pero me intento que me escriban en el computador. No hay unipolar, ni bipolar, ni nada. Solamente quiero que ustedes sepan las partes macro de la neurona. Entonces, esta neurona va a tener unas estructuras principales que va a ser un cuerpo celular, y de ese cuerpo celular van a salir unas terminales. Esas terminales se llaman neuritas. Las neuritas se separan en dendritas y en axones. ¿Cuántas dendritas tiene una neurona? Las que necesitan. Exacto. Puede tener 5, puede tener 10, puede tener 8, puede tener 6. Pero ¿cuántos axones tiene una neurona? Un solo axón. Un axón que puede ser largo, un axón que puede ser corto,
dependiendo de qué, de la ubicación donde están las neuronas. Un ejemplo, una neurona de la corteza cerebral no cerebelosa, tiene axones cortos, pero un axón de una neurona de la corteza cerebelosa tiene axones largos. Entonces, este axón siempre va a estar en número, siempre va a haber un axón, ¿listo? Pero ¿cuántas dendritas? La que se necesite para cumplir sus funciones. Entonces, esas dendritas y axones son las que me van a permitir que se haga lo que la compañera hablaba de la sinapsis, es decir, que mande la información. Esa información se entrega de una neurona a otra neurona. Aunque creo que fue en el Nacional, que me dio un compañero que decía eso, que si entregaba la neurona, por lo menos si entregaba la información de dendrita a dendrita, ¿ustedes creerían que sí se hace o no se hace? No se hace porque no está llevando ningún impulso. Y ahí es donde están los botones sinápticos en el axón. En el axón y en el cono axonal. Exactamente. Entonces, esta terminación es la que me va a enviar el impulso y la información, y ella es la que se va a despolarizar y a repolarizar para poder llevar la información hacia la parte terminal. Pero este axón no solamente se puede conectar con una neurona, también se puede conectar por lo menos con un músculo, también se puede conectar con un tendón, entonces, o con una glándula, exactamente. Pero este axón me va a llevar la información que va saliendo ¿de dónde? De la neurona. Y esa información puede ser que se me active la otra célula o que se me inhiba. ¿De qué depende? De si se me va a activar o inhibir la siguiente célula. De los potenciales. No. De los neurotransmisores. Entonces, esta célula va a liberar una sustancia química que se llama un neurotransmisor, y eso lo vamos a ver más o menos en 2 clases. De los neurotransmisores, hay unos neurotransmisores que hacen una función de activante y hacen una función inhibidora. Entonces, dependiendo del neurotransmisor, así vamos a hacer como tal la respuesta. Entonces, eso nos lleva a que lo que se entregue acá en la parte terminal va a ser lo que se vaya a o estimular o a inhibir las siguientes células. Eso es lo que se llama sinapsis. Ya ahorita lo vemos. Y acá dentro de las composiciones tenemos las otras células. Otras células como cuáles. ¿Esta que sería una célula de qué tipo? ¿Qué es una célula coroidea? No, pero un grupo grande. Estas son neuronas y la célula coroidea ¿qué sería? Serían neuronas, exactamente. Entonces, por lo menos, esta célula coroidea lo que me va a producir, ¿qué va a ser? Líquido cefalorraquídeo. Y un líquido cefalorraquídeo para mantener la función de ¿quién? De la célula principal, que es la neurona. ¿Listo? O sea, ¿y qué varía la longitud de la absorción? Claro, dependiendo de la información que vayas a enviar. Un ejemplo, si vas a mandar información motora, ¿cómo crees tú que debe ser? ¿Son corto o largo? Largo, porque la información motora casi siempre va a zonas mucho más distales. Es que en el libro mencionaban que cuando los axones son más cortos, como que no estaban tan recubiertos de mielina. Sí, eso lo vamos a ver en clase nota de la mielina es la que me da la velocidad. Entonces, entre más gruesa es la vaina de mielina, más rápido se me manda la información. Pero la mielina es un aislante eléctrico. Ahora, mira, acá está en la imagen. Entonces, esto es un axón. Esto es la capa de mielina. Esta capa de mielina puede tener muchos grosores. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos los diferentes tipos de fibras. Entonces, entre más grueso, más rápido es la conducción. Entonces, si hablamos, porque es un aislante eléctrico. Iones, No, potasio. pero o sea, si no tiene Pasar de un nódulo de Rambier al siguiente nódulo de Rambier. Entonces va a ser mucho más rápida la información. Y eso se llama conducción saltatoria. Igual eso lo hemos buscado más adelante. Pero si es un aislante eléctrico porque no hace intercambio iónico.
Entonces, esta vaina de mielina me lleva a que la información sea mucho más rápida. ¿Por qué? Porque la información sale del cono axonal, segmento inicial. Del segmento inicial empieza a saltar la información desde el segmento inicial hasta el nódulo de Rambier. Y del nódulo de Rambier al nódulo de Rambier, del nódulo de Rambier al nódulo de Rambier. Así va saltando por toda la parte del axón. O sea que este fragmento de acá no hace como tal la conducción porque está protegido por un aislante eléctrico. ¿Qué es la qué? Que es la mielina. ¿Listo? Entonces, y ya cuando él llega la información hasta la parte que sería esto, que sería la terminal presináptica, que es esta, la que me está entregando acá la información, entonces él, dependiendo del neurotransmisor, se me va a liberar el neurotransmisor. Y ese neurotransmisor se me libera en algo que se llama la hendidura sináptica, que es lo que se forma entre la terminal presináptica y la terminal posináptica. Una hendidura sináptica que tiene un diámetro de 20 nanómetros y una hendidura sináptica que lo que me hace es que se me puedan liberar lo que los neurotransmisores. ¿Esos neurotransmisores cómo se liberan? Bueno, primero en esta imagen. Esta neurona tiene un axón y este axón me va directamente ¿a dónde? A las dendritas de la otra neurona. Eso se llama sinapsis. Y este axón también me puede llevar una rama al cuerpo celular de la otra neurona. Entonces vamos a ver cómo hay conexiones axodendríticas, hay conexiones axosomáticas y hay conexiones axónicas. O sea, de axón a axón. Pero eso lo vamos más adelante. Cuando la información va por el axón y me lo vamos a entregar, por lo menos, hablemos acá de la dendrita, que es lo más común, que se entregue axón a dendrita. Ese axón a dendrita es esto que vemos acá. Entonces, este es la terminación, la parte terminal del axón. Se me liberan los neurotransmisores por un proyecto que se llama ¿cómo? ¿Cómo se liberan los neurotransmisores? ¿Por qué? Por exocitosis. Entonces, por exocitosis se libera el neurotransmisor y el neurotransmisor lo que hace es estimular o inhibir a la siguiente célula. Pero ese neurotransmisor no entra a la siguiente célula, solamente activa o inhibe ¿qué? Su receptor. Que ese receptor es el receptor específico ¿para qué? Para ese neurotransmisor. Es decir, yo tengo un receptor específico para dopamina, un receptor específico para adrenalina, un receptor específico para serotonina, que es el ejemplo del artículo, la de la serotonina. Entonces, este neurotransmisor lo que me va a hacer es activar o inhibir la siguiente célula, que sería la terminal posináptica, es decir, la que está después de la hendidura sináptica. Para activar o inhibir la siguiente célula, ¿qué tiene que hacer la célula? ¿Qué tiene que producir? Antes de eso, ¿qué tendría que pasar? Acá está el neurotransmisor, lo muestro en otra imagen. Neurotransmisor, el neurotransmisor se libera acá en la hendidura sináptica. En la hendidura sináptica, en la parte de la célula posináptica, están los receptores de los neurotransmisores. Esos receptores de los neurotransmisores van a hacer de que esta célula se modifique, pero para poder llevar la información, ¿qué tendría que pasar o qué tendría que producir? No, porque el estímulo ya está. ¿Qué tendría que mandar? No. ¿Y si se inhibe? Voltaje. El neurotransmisor no va a ingresar a la siguiente célula. El neurotransmisor se va a quedar en el receptor del neurotransmisor. Ese receptor del neurotransmisor sí va a hacer los cambios iónicos en la célula para que se activa o se inhiba. Pero ¿cómo hago yo célula? Actívete o inhíbete. ¿Cómo se hace? Por voltaje. ¿Pero quién lo estimula? La función del neurotransmisor. Eso es biología. ¿Ah? ¿Cómo hago yo para enviar ese mensaje? Ya están en la ya llegó. Esta es la célula posináptica, ¿verdad? Esta es la célula posináptica. Acá llegó el neurotransmisor. El neurotransmisor ya está
va a inhibir o va a activar la siguiente célula. ¿Qué me toca enviar? ¿Qué tiene que enviar la célula para que toda se inhiba o se active? Información, o sea, Iones. ¿Un qué? Iones. Una proteína. ¿Una qué? Un segundo mensajero. Biología. Ahora me van a decir que tampoco vieron el segundo mensajero en biología. No. Toca hablar con el profesor y pues qué dice de eso. Entonces, ese segundo mensajero me va a llevar la información a todas las células. ¿Para qué? Para que la célula o se me inhiba o se me active. Porque ese segundo mensajero me va a llevar la información que me está llevando ¿quién? El neurotransmisor. ¿Listo? Pero ese neurotransmisor, cuando ya se captó acá por el receptor, después se va a recaptar. ¿Cómo se recapta? Lo dice el artículo, segunda página. Ahora para que lo digan que es de biología. Células reales. ¿Cómo se recaptan los neurotransmisores? vuelven al espacio sináptico. Ellos vuelven al espacio sináptico, ¿no? Vuelven al El espacio sináptico. Vuelven al espacio sináptico y después de que tengan la estructura sináptica, ¿dónde cogen? Nuevamente para la neurona de donde viene. Para la célula presináptica. Eso se llama recaptación del neurotransmisor. Que en el artículo está acá la imagen de la recaptación. Acá hay un canal de recaptación que es un canal específico de recaptación. ¿Qué pasa en algunos pacientes? Que hay pacientes que recaptan de más. Eso lo dice como en la página 8 del artículo. Esos pacientes que recaptan de más, la función del neurotransmisor no se realiza. ¿Por qué? Porque al recaptarse de más, él no permite que el receptor del neurotransmisor se active, sino que de una vez lo recapta. ¿Qué le tengo que poner yo a ese paciente para que no le pase eso? También lo dice el artículo, un inhibidor de la recaptación del neurotransmisor. Entonces en el artículo le hablan de los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los IRSS. Esos inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿qué me van a hacer? Que el canal que me está recaptando el neurotransmisor se bloquee para que el neurotransmisor pueda hacer la función específica ¿en qué? En la siguiente célula. Es decir, para que él quede en cantidades fisiológicas a nivel de ¿dónde? A nivel de la hendidura sináptica. Entonces, esa recaptación se hace con todos los neurotransmisores. Es decir, yo recapto serotonina, yo recapto dopamina, yo recapto sustancia P, yo recapto endorfinas, yo recapto adrenalina. Todos los neurotransmisores se recaptan. Hay un único neurotransmisor que no se recapta, que es ¿cuál neurotransmisor? ¿Cómo? Hay un neurotransmisor que no se recapta. Adrenalina. Ya, eso es lo que mencioné, que sí se recapta. ¿Ah? Mira, compañero, que ya se lo tienen que saber. No. El único neurotransmisor que no se recapta es la acetilcolina. La acetilcolina no se recapta porque la acetilcolina, que eso se llama la sinapsis colinética, la acetilcolina tiene una enzima a nivel de la hendidura sináptica, que es esta imagen que tengo acá. Esa enzima se llama la acetilcolinesterasa. Entonces, cuando la acetilcolina sale por exocitosis a nivel de la hendidura sináptica, él tiene su receptor a nivel de la célula postsináptica. Después de que tiene su receptor, esta acetilcolina, que tiene dos funciones, tanto inhibitoria como excitatoria, dependiendo del lugar donde esté, ella hace su función en la siguiente célula, es decir, en esta célula que está acá. Después de que se utiliza la acetilcolina, la acetilcolinesterasa me la va a ¿qué? A fragmentar en colina y acetato. La colina es la que se va a reciclar. ¿Para qué se recicla la colina? Para formar nuevamente ¿qué? Acetilcolina. Es decir, esta no se recicla el neurotransmisor completo, sino que se recicla un fragmento
que ese fragmento me va a servir para producir más neurotransmisor. ¿Listo? En un siguiente estímulo. Entonces, esto lo hace principalmente solamente la acetilcolina. Los demás sí se recaptan. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Por qué la escritura de la sinapsis ya no se nos explicaba para que entiendan el artículo? No se han leído el artículo. Si no se lo leen y no me preguntan, van a sacar 0. Porque se los digo que está tan difícil que me tocó leerlo 2 veces para entenderlo bien. Entonces, y están en la semana de la vagancia, porque en esta semana no hacen nada. Sí. La semana que pasó no hicieron nada. No me vengan a decir porque voy y le pregunto a profe Ferreira. Claro. Ah, bueno, no me vengan a decir. ¿Ah? El artículo tiene tablita. Ah, la compañera al menos lo veo así por encima. Ay, ah, lo de la tabla de la renta, imagínense, se lo quité para que no se confundieran. ¿Ah? Está como carito, uy, pero mejor dicho, ya se Debería quitar el artículo, pero está en $40. 40 dólares. ¿Ah? ¿Usted los paga? ¿Usted tiene plata, no? Sí, el viernes a la locación dijo $40, no sé nada. Eso no lo pago. Pero, léanse el artículo y escríbanme. ¿Por qué? Porque por lo menos en la cascada que le hablan sobre quinasa A, les aseguro que si no tienen bases de biología, no la van a entender. Entonces, y no tienen base de biología literal. Aquí en la clase me doy cuenta. Entonces, léanse el artículo, no lo dejen para la última noche, que van a sacar 0. Recuerden que nada más son 3 notas y con un 0 ya tengo que sacar 5 en los otros 2 quizzes. Para que les quede interesante. Y ya para terminar, recuerden que si nuestro sistema nervioso no funciona adecuadamente, siempre vamos a tener alteraciones en diferentes órganos del cuerpo humano. Siempre una confusión que nosotros tenemos, bueno, que tienen los pacientes, es que relacionan el sistema nervioso o lo nervioso con la esfera mental. Sí pertenece la esfera mental al sistema nervioso, sí pertenece. Pero el hecho de que usted diga a su paciente que usted tiene una afectación en el sistema nervioso puede ser una afectación de un par craneal, puede ser una afectación de un nervio espinal, puede ser una afectación a nivel de médula. Entonces, el sistema nervioso me da la gran mayoría de funciones, tanto motoras como sensitivas, parasimpáticas y simpáticas, y se integra en un solo sistema magno, que es el sistema ¿cuál? El central. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?